Maya, shalom, bienvenida y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Shalom, Roxana, muchas gracias a ti por la invitación. Es Es un gusto y primero quisiera pedirte que nos recuerdes y que le cuentes a quienes no conocen de qué se trata Cámara, cuál es el trabajo que ustedes hacen. sí, Camera es una organización que está con base en Estados Unidos y que en Boston y que monitorea los medios. Es una organización que tiene más de 30 años de antigüedad, que lleva monitoreando los medios. Es Committee for Accuracy in Middle East Reporting and Analysis, o sea, es sobre todo lo que tiene que ver con Oriente Medio y específicamente con Israel. La idea es, dado el sesgo que se detecta en los medios desde hace muchísimos años, nos quejamos ahora, pero no es algo nuevo. eh, Cámara se fundó para eso, ¿no? Para contactar con los periodistas, contactar con los editores y pedir que haya una cobertura mediática menos sesgada. A raíz de eso, bueno, la organización fue creciendo y tiene varios departamentos. Entre ellos tiene un departamento tiene en Israel, uno que es para medios en hebreo, que es Perspectiva. Luego tenemos UK, Camera UK para los medios en inglés como The Guardian, que BBC, que son medios que dan mucho trabajo. Y luego, bueno, tenemos un medio en árabe, luego hay departamentos de campus, departamentos de educación, y yo llevo lo que es el departamento de medios en español. Ujú. Y que los medios en español básicamente son medios, obviamente los medios latinos en los Estados Unidos, pero también los medios en América, como argentinos, etcétera, o los medios en España. Y lo que ocurre es que dada la organización de los periodistas, dado como España es el único medio que tiene el único medio, el único país que tiene una gran cantidad de corresponsales ahí. Entonces son los medios que tienen la mayor influencia, por ejemplo, un medio como EFE, bueno, que es una agencia y que escribe notas y crónicas que lo recuperan después Claro, muchísimos medios. son recogidas por muchos otros medios. Exacto. Entonces nosotros nos centramos más en los medios, digamos que como no tenemos acceso, no podemos estar trabajando en tantos medios que hay, intentamos ir a la fuente de las noticias y trabajar ahí para intentar, bueno, pues eso, pedir una información menos sesgada y más rigurosa, más rigurosa desde un punto de vista periodístico. Ahora, justamente a eso iba mi siguiente pregunta. Cuando hablas de información sesgada, ¿tenés algún tipo de calificación qué diferente tipo de sesgos, qué diferente tipo de tendencia se da cuando los medios hablan de Medio Oriente y en particular de Israel? Sí, hay que dividir entre artículos de opinión y artículos informativos. Claro. Entonces, el gran problema es que el periodismo, y ya eso no es un problema exclusivamente de Israel, es un problema que tiene que ver con la manera de informar. La información se ha editorializado. Entonces, tú lees artículos por ejemplo, te doy un ejemplo, leyendo El País, que bueno, muy problemático, leyendo El País, lees crónicas informativas donde te hablan del ejército de ocupación a la hora de hablarte de Israel. Entonces, hasta ese punto el léxico activista se ha ido infiltrando dentro de lo que son las crónicas periodísticas, que llega un momento donde te das cuenta que el sesgo llega con pequeñas dosis, a veces llega en grandes cantidades, ¿no? Hay una tendencia profundamente anti-israelí en los medios de comunicación en general, en los mass media, y tiene que ver también, una vez más, no tiene que ver exclusivamente con la cuestión israelí. Yo creo que se enmarca dentro de una guerra ideológica, si querés, en la que y tiene que ver con las propias guerras internas del mundo occidental. Hay una tendencia muy antioccidental, muy antidemocrática occidental, en la cual, por ejemplo, vemos que se pone en la misma escala de valores una democracia que un grupo terrorista. Entonces, que lo estamos viendo incluso en organismos internacionales, o sea, no es algo que corresponda exclusivamente
a los medios. Por eso te digo que creo que se engloba y se enmarca en una guerra más general, una guerra ideológica más amplia. En términos de cosas concretas que podemos ver en los medios, por ejemplo, en el sesgo, es Ujú, la ocultación de una de las versiones, de una de las partes. Cada vez que muere, claro, por ejemplo, un palestino, tienes un doctor palestino asesinado por Israel. Luego te pones a investigar y resulta que el doctor palestino, además, en sus horas libres, era alto cargo de Hamas. claro, Entonces, es como si te dijera que en la Segunda Guerra Mundial te dicen pintor aislado comete suicidio acosado por las tropas claro. soviéticas. Y dices, sí, bueno, pintor era, pero hay otros componentes que eso, y eso se les está quitando a los lectores, a los espectadores. Hay una parte de la información que no les llega. Entonces, eso yo creo que es donde, digamos, el sesgo llega más por lo que no dicen a veces que por lo que dicen. Porque luego te Ujú, puede decir, no, pero es verdad que lo mataron. Sí, técnicamente es verdad, pero si usted no explica eso, hay una falta de explicación también, que eso es muy, muy interesante, y esto no es de ahora, esto viene de hace mucho. Bueno, casi todo viene de hace mucho, pero sí. se ha visto muy claro obviamente, a raíz del 7 de octubre, es la justificación de los ataques contra Israel. Siempre se les busca algún tipo de justificación. Lo vimos con Ámsterdam, que se buscó hacer creer que había unos videos, que ahora hay un estudio de cámara precisamente de un compañero mío, que muestra que esos supuestos videos, hay dos cánticos que se acusó a las tropas, o a las tropas, perdón, a las hinchadas israelíes, Vamos a recapitular para que se entienda. sí, Estamos hablando perdón, de cuando fanáticos o seguidores del fútbol israelí en Ámsterdam fueron atacados de una manera tal que aquí por lo menos se calificó de pogrom y entonces algunos medios buscaban, como decís, la justificación sí, y lo justificaron en unos videos donde supuestamente se escucha a los hinchas del del Maccabi, Maccabi, creo. ¿no? Sí, gritando, no hay escuelas en Gaza porque no hay niños en Gaza porque ya no quedan escuelas o algo por el estilo y matemos a los árabes, etcétera. Es interesante porque a mí no me chocó en la medida en la que yo sigo el fútbol y sé lo que son las hinchadas del fútbol. Mm. Los cánticos de las barras bravas no son las cosas más amables normalmente en cualquier país del mundo. Pero bueno, se buscó justificar un pogrom, unos ataques a judíos, unas imágenes espantosas en que unos hinchas habían hecho esos cánticos. Ahora parece ser, este compañero, te digo, de cámara, Gilad, ha hecho un trabajo donde ha ido a buscar esos videos. Ujú. Esos videos no aparecen. El único video donde se les escucha cantar eso es posterior, es cuando vuelven y llegan a Tel Aviv en el aeropuerto, que son rechazables por todo, Por absolutamente. supuesto. Ahí está diciendo que esté bien, pero no justifican nada igualmente. Entonces te das cuenta que se ha ido creando una necesidad de justificarlo porque en redes sociales se dijo que, y como viene a ratificar nuestro sesgo y nos viene a dar una justificación para que hayan atacado a esos judíos, entonces, esto que es un detalle, lo de Ámsterdam, esto se ve a diario en lo de Israel, desde el 7 de octubre. Digamos que está el 7 de octubre, que es el ataque, que es la La barbarie, masacre. el sadismo puro, y luego está el 8 de octubre, que a mí me interesa más el 8 de octubre, que es la También reacción. este fenómeno se vio el 7 de octubre también, por lo menos yo lo vi en redes Sí, sociales, fue impresionante, porque además hay una narrativa que puede llegar a ser contradictoria. Por un lado, la negación y al mismo tiempo, miren lo que les hicimos. No sé cómo lo observaron ustedes en la cobertura de los medios. es verdad, ahora que lo dices, es muy interesante. Por ejemplo, el País sacó un editorial posterior, el primer editorial o el primer artículo era, no recuerdo de memoria, o sea, pero venía a decir algo así como jamás muestra su fuerza contra Israel o algo por el estilo. Había como una especie de... Pero esto es algo que psicológicamente es muy interesante también. La debilidad hace que todos se abalancen contra la Ujú, víctima. Y de repente vieron a Israel como víctima y todos pudieron saltar, no, mira, ja, ja, ja. Pero luego al mismo tiempo lo que decís, lo negaban también. Entonces, ujú. es algo muy yo creo que es, o sea, es dramático, obviamente, pero desde una perspectiva psicológica, el estudio del antisemitismo
y de los movimientos gregarios, porque hay algo de gregario dentro de toda esta cuestión mediática, que no haya periodistas en el mundo occidental, hay algunos, evidentemente, esto estamos hablando estamos Claro, que haciendo, sean la excepción. sí, pero que en términos generales haya esa necesidad gregaria de, de lees una crónica y es exactamente a la de otro medio. Da igual, son las mismas cosas. No hay nadie que haga ahí un esfuerzo de periodístico, de investigar, de preguntar, de averiguar, de querer traer otra versión. En ese sentido, las redes sociales, que son una autopista para el odio, Mm, también son una autopista para la información. Es muy claro. interesante porque ahora mismo, si uno quiere saber, si yo quiero saber lo que pasa en Corea del Sur, no me voy a, bueno, tampoco, no voy a ir a leer ningún medio, voy a ir a redes sociales a buscar a algún experto o alguien que... Entonces uno va buscando y va creando su mundo de entendidos y a partir de ahí va teniendo toda la información, pero los medios, volviendo a lo que hablábamos, hay una parte de la información que no, que entonces, te privan de una parte de la información y luego por el otro lado te editorializan la que tienen para justificar unos ataques, poniendo en una misma escala, insisto, grupo terrorista con un Estado de Derecho que tiene contrapoderes, una prensa libre, Mm. que puede tener muchísimos errores, pero no deja de ser un Estado democrático. Y a uno le puede caer muy mal Netanyahu y uno puede estar muy en contra de sus políticas, pero es un Estado, insisto, con contrapoderes, con una justicia independiente, etcétera. En medio de estos fenómenos que estás mencionando, me gustaría preguntarte por el tema de los títulos, porque Mm. a veces uno lee el título y después la noticia no tiene nada que ver. Bueno, la noticia no se lee. O el copete de una noticia y después si profundizás es otra cosa y la mayoría de la gente no profundiza. Bueno, hice un estudio, lamento autocitarme, hicimos un estudio en cámara sobre precisamente los titulares del diario El País en los 6 primeros meses después del 7 de octubre. Es fascinante. No todos, pero la carga ideológica en el titular es... Mm, lees un titular, te ponen un titular, pues Israel al-Ahli, Israel bombardea un hospital, no. Luego empiezas a leer y si la noticia tiene 10 párrafos, en el párrafo 8 ves una frase que dice Israel niega los hechos. mm, Todo el resto es como Israel. Bueno, güey, ¿y por qué si Israel niega los hechos ya lo dan por válidos en el titular? Los titulares son además, la gente no lee ya. claro. Y, y tenemos que eso es otra cosa que hay que entender. El titular es el modo de empleo, digamos. Es donde te dicen todo lo que, uno, si vas a leer, te dicen cómo lo tienes que entender. Si ya te han dicho que Israel mata a 50 personas, o 500 eran al principio, Sí, a 500 personas en un hospital, aunque luego leas que Israel dice que no, ya sabes que tenés que creer que sí porque es el titular. El titular pone Israel. Al mismo tiempo, la bajada o el copete también te destaca. Y eso ujú, es el estudio que hicimos del país es tremendo, porque te das cuenta que la mayoría de los titulares están cargados. Luego, no importa lo que se demuestre o se deje de demostrar, pero el titular ya quedó. Si luego en la noticia vas diciendo, no, bueno, pero es la sutileza. Y estamos hablando de un conflicto con muchos matices en muchos aspectos. Estamos claro, hablando sin duda. de que yo creo que los medios y Occidente están dejando pasar una oportunidad muy importante para plantearse los límites éticos de un ejército regular contra unos grupos que se incrustan entre población civil y que buscan, se plantean muchas cuestiones éticas que yo sé que en Israel están planteadas, Ujú, pero en el resto del mundo no. Y es un blanco-negro en el cual Israel ah, siempre, además otra cosa muy interesante en los titulares, y en general Israel siempre es el sujeto de la acción. Es decir, Israel rechaza un alto el fuego. mm, Lo lees
que Israel propuso un alto el fuego, pero que Israel bombardea, Eso, no sé, Israel ataca como si no hubiera, si no hubiera sí, combates en sí, ningún momento. o sea, después de un Eso año también de lo noté. Hezbolá tirando cohetes sobre la población civil israelí del norte, cuando Israel responde, Israel ataca a Líbano. Muchachos, no se puede, no se puede, no se puede. Y sí pueden porque no pasa nada. Y ¿Y yo, qué pasa cuando ustedes, Cámara, la institución, se comunica con los medios para marcarles estas cosas, para decirles, como dijiste recién, muchachos, por favor, ¿cuál es la reacción? ¿Hay bueno, ha algún habido una cambio? evolución. Había, antes más que ahora, ha habido una bunkerización de los medios. Esto es lo que, a ver, hay muchas, por ejemplo, hay diferentes culturas acá. En Estados Unidos, la cultura el medio que se autocorrige, te pone una notita, en anteriores dijimos Ujú. esto, lo otro, está mal hecho, lo sentimos, Acá bla. también. En los medios en español es un poco distinto. No voy a entrar en detalles porque, bueno, al principio, hace unos años, yo tuve muchas conversaciones con directivos de de medios, los directores directamente, y una de las cosas que nos decían es, si tienen algo que corregir, nos lo dicen, pero no publican que corregimos. ¿Ok? Yo no tengo problema con eso, mantenerlo. Si ustedes corrigen, no pasa nada. Claro. ¿Qué ocurre? Que había un contacto, había incluso gente en la dirección de los medios que ya estaban podridos, decir, no, bueno, ya te quejas de esto, no sé cuánto, pero había un contacto, unos puentes de comunicación. En los últimos, diría, 5 o 6 años, muchos de esos puentes se han ido rompiendo. Son nuevas generaciones que han llegado a las editoriales, a los medios, más jóvenes, más activistas, más confiados, vienen este movimiento de periodismo humano. No vienen a contarte lo que pasa, vienen a denunciar lo que creen que hay que denunciar y a decirte a decirle al lector cómo se tiene que sentir. Entonces, llegó un momento donde dejaron de responder, incluso ignoraron, incluso tengo algunas anécdotas bastante curiosas de decirle a alguien, por ejemplo, ahora ya no suena chiste después de Oriente, de octubre, del 7 de octubre, pero por ejemplo, y aquí era cuando todavía había comunicación con un medio, que ponían las fronteras del 48. Entonces nosotros, como estamos en la cosa súper específica, decimos, miren, no son fronteras, es una línea de armisticio, y si usted Mm, dice frontera, le está dando una validez legal que no tiene. ujú. Entonces me responden, es una frontera. Entonces yo respondo, digo, no, no es una frontera, mira, acá tiene el tratado, entonces le pongo el trozo del armisticio, de hecho Jordania fue quien lo pidió porque quería más terreno, en fin. Y me responden, ah, bueno, pero para nosotros son fronteras. La realidad no me molesta. Ante eso, el país también tuvo una protesta, liberaron a estos argentinos, liberaron a 3 rehenes, Luis y, sí, bueno, olvidé el nombre, sí, ¿puede ser? Sí, y Fernando. Luis y sí. Fernando. Los liberaron y entonces creo Ujú. que eran dos, habían Sí, liberado a sí, dos sí. o tres a la vez, dos. No, tres Dos. liberaron, bueno, dos. Entonces Dos. puse, el titular decía, por primera vez Israel libera unos rehenes o algo así. Entonces yo escribí diciendo, no es la primera vez, liberaron una chica anteriormente hace un par de semanas, tienen que cambiar el titular. Y me responden, es la primera vez que son civiles, o es la primera vez que liberan a 2 civiles. Entonces cambiaron el titular para posicionar la primera vez que liberan a 2 civiles. ¿Te das cuenta que la idea luego le escribí preguntando, entonces la próxima vez si liberan a 3, será la primera vez que Israel libera a 3? No tuve respuesta, por supuesto. Pero la cuestión es no dar nada a Israel. O sea, la liberación de dos no es la primera vez que libera Israel, pero das la sensación del fracaso israelí, que es otra cosa que se vende, el fracaso israelí. Mm. No, fracaso israelí, no. Fracaso en obtener a liberar a los rehenes, sí.
otro límite de fracaso, pero no se puede hablar de un fracaso israelí en el campo de batalla. Ujú, Entonces, pero bueno, son detalles, son cosas, son mezquindades. Entonces, desde hace unos años acá nos enfrentamos a más mezquindades y por eso, de hecho, nosotros hemos recurrido a Twitter. Yo antes no era tanto de Twitter, pero ahora ya hay lugares que dicen, bueno, ya lo único que me quedan son las redes sociales, que es mm, donde está circulando la verdadera información. Porque los medios, e insisto, no es solamente por Israel, lo vas viendo con cómo tratan la propia política nacional. Por ejemplo, el caso del país es un medio que es prácticamente gubernamental ahora mismo y, está del lado del gobierno tanto que llega un momento que la misma gente ahí, por temas que no tienen nada que ver con Israel, claro, pero se han ido desprestigiando porque no hay una búsqueda de rigor informativo, hay demasiada moralina en los medios mm. y bueno, y eso ha hecho que se busquen nuevas formas de comunicación. Bien, Maya, el tema da para muchísimo, muchísimo más, así que te voy a volver a invitar. Ay, yo encantada. Te agradezco muchísimo y será hasta la próxima. Hasta la próxima y muchas gracias, Roxana. Un gusto, shalom. Shalom.